imposible poder interpretarles porque no podía activar el micrófono. Aquí tenemos la lista de los invitados para el día de hoy. Ana María Crawford, Nicolás Suárez, Rodrigo Rubio, Sean Garvey, Aham Dati, Freddy Ariza, Dr. Rajamuti, Vanessa Moll, Eli Seung de la Universidad de Stanford, Kiara Stetson, enfermera de la Universidad de Stanton, Andrea Murray de la Universidad de Stanford y la doctora Julia Winecoff de Minnesota. Antes de comentar, quisiéramos darles algunas reglas de esta sesión. Nuestro programa se basa en el amor y el respeto. Les pedimos que respondan amablemente en todas las reacciones en el chat si están en desacuerdo con algo que alguien dice. Estaremos usando la función del chat para las preguntas y respuestas. Esto está en la parte inferior de la pantalla. Por favor, envíen todas las preguntas al chat y preséntense. Por favor, prendan el video si pueden hacerlo. Pongan su cámara web de tal manera que pueda mostrar el rostro o que muestre a todo el grupo. Si tienen problemas técnicos, por favor, envíenos un mensaje para que podamos ayudarles. Estamos grabando esta sesión. Su participación significa el consentimiento para grabar. Y por último, les pedimos que cuiden el control y la prevención de las infecciones, limiten el número de personas que están reunidas en una misma sala. Contamos con interpretación en inglés y español. Para acceder a este servicio, en la parte inferior de la pantalla hay un botón que dice interpretación. Y pueden también elegir el poner en silencio el audio original o no. Y en el caso de que no lo elijan, van a escuchar la interpretación al 80% y el inglés al 20%. Bien, le paso la palabra a Ana Crawford para que inicie formalmente esta reunión. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches, soy Ana Crawford, trabajo en la división de la igualdad de la salud en la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos. Tengo una especialidad en anestesia y también en la medicina de cuidados intensivos. Y también trabajo en la organización de los recursos en línea, que son el material que estamos trabajando ahora. Y hablaremos y también estamos participando en este seminario. Quiero agradecer a todos los aliados en el proyecto ECO y también nos complace trabajar en alianza con la Federación Mundial. Gracias a todos los que se están sumando desde todas las organizaciones internacionales y también quiero agradecer a todos los que mandaron muy buenas preguntas. Trataremos de hacer que estas preguntas tengan que ver con el contexto del que abordaremos el día de hoy y si nos sobra el tiempo, haremos otras preguntas que no estén relacionadas con el tema. Vamos a hablar acerca de las bases del cuidado intensivo y también vamos a hablar de los cuidados intensivos respiratorios para los niños y los adultos. Les recordamos a los participantes que las discusiones y el contenido del recurso habla solamente de las experiencias de los profesionistas de salud, pero no deben de tomarse como una herramienta para la toma de decisiones. La toma de decisiones depende exclusivamente del personal de salud. Nosotros buscamos darles información actualizada, sin embargo, la información cambia rápidamente. Los creadores y autores del contenido del recurso en línea no se hacen cargo de cualquier toma de decisión que ustedes tomen.
Los profesionistas de la salud son los que deben de adaptar la información para que se ajuste a los recursos disponibles en sus centros de salud. También hablando de los conflictos de interés, el recurso de aprendizajes en línea busca darles evidencia en línea independientemente de los recursos. La educación es un acceso abierto y eso es algo que prometemos y prometemos no tener ninguna publicación en ella. Assist International es un organismo sin fines de lucro. El Centro de Recursos no recibe ningún tipo de financiación ni compensación más allá de el apoyo de sus aliados. Bien, ahora les presento la parte 5 de las series, el cuidado intensivo fuera de las unidades de cuidados intensivos, la respuesta rápida. Los objetivos de práctica del día de hoy es el definir la continuación de los cuidados críticos, entender lo que son las metas de SPO2 para la terapia de oxígeno, definir y usar el Q, SOFA, MUSE y SCI como puntajes, el destacar los síntomas y señales que amenazan la vida de un paciente, donde es necesaria la intervención de cuidados intensivos, identificar el personal clave que va a ofrecer estos cuidados intensivos, crear y revisar las políticas de los equipos de respuesta rápida y también identificar las áreas que necesitan mejorarse. Bien. Comencemos con el primer objetivo de aprendizaje, que es el definir qué son los cuidados intensivos. Le pido a mi colega Rodrigo que comience esta parte. Hola, soy Rodrigo Rubio de México. Vamos a empezar con una encuesta. Y esta es la pregunta que tenemos para ustedes. ¿Cuál de las siguientes son cuidados intensivos para el paciente? La primera sería una identificación rápida, evaluación y toma de decisiones para los pacientes que están deteriorando su condición. La segunda sería una intervención rápida y oportuna a los pacientes que están en un riesgo de empeorar su condición clínica. La cuarta es identificar los signos de alerta de clínicos que anteceden a un ataque respiratorio cardíaco. La antepenúltima es darle asistencia experta a las preocupaciones del estatus de los pacientes. Y la última es todas las anteriores aplican. Okay. So all of the above is winning. Vemos que cada vez más personas votan por todas. Vemos también por ahí que hay otras personas que van respondiendo una u otra, pero la mayoría, el 85% por el momento, es todas las anteriores. Creo que ya les hemos dado suficiente tiempo, pero bueno, vemos que hay personas que siguen respondiendo. Daremos algunos segundos más. Bien, hemos detenido la encuesta. Finalmente, la respuesta correcta es todas las anteriores. Cuando tenemos un paciente que está en un estado crítico, necesitamos hacer una identificación temprana, hacer una evaluación y tomar una decisión sobre la situación de este paciente. También necesitamos intervenciones rápidas y oportunas. Y aquí la palabra clave es rápidamente. También identificar estas señales de alerta. Pero también hay que dar asistencia experta para la respuesta que se le va a dar a los pacientes. Todo esto es muy importante. La comunicación es muy importante por esta razón. La respuesta correcta es todas las anteriores.
Aquí hay una declaración que no puedo leer, de hecho. La red de seguridad de los pacientes es una red que se ocupa de los pacientes. Y ellos dicen que los pacientes que tienen una condición que se va deteriorando agudamente cuando están hospitalizados siempre muestran señales de alerta, y estos pueden ser señales vitales anormales en las siguientes horas que van a, y esto puede dar resultados adversos. Y en contraste con el ataque cardíaco o el código azul, los equipos que tienen que trabajar en la zona cardiopulmonar tienen que dar una respuesta rápida para poder intervenir y para poder ayudar en este periodo crítico de los pacientes. Es por eso que es tan importante el identificar rápidamente estas señales de alerta. Tenemos una pregunta más, Rodrigo, si quieres leerla. ¿Cómo definen ustedes los cuidados intensivos y en qué momento suceden estos cuidados intensivos? En realidad son 3 preguntas, 1, 2, y la tercera es ¿cuál es la diferencia entre cuidados críticos y cuidados intensivos? Para todos ustedes, cuando están en el recurso en la página de recursos, si ustedes le dan clic en el recuadro azul, van a ver cuáles son los recursos que están adjuntos a esta pregunta. Nos lleva a un artículo acerca de la continuación de los cuidados críticos. Jean-Louis Vincent escribió este artículo, es una persona muy reconocida y habló acerca de la continuidad de los cuidados críticos. ¿Cuáles serían tus mensajes principales al leer este artículo? Que cuidado crítico no es un lugar en el hospital, sino es un momento, y hay diferentes momentos de cuidados críticos. Antes de que llegue el paciente al hospital, las personas pueden estar en cuidados intensivos, etcétera, o están recibiendo asistencia para respirar. Y todo esto son situaciones que son antes de que el paciente llegue a la unidad de cuidados intensivos. Y todas estas acciones son muy importantes porque hay muchas señales que podemos identificar, y si las identificamos rápidamente, entonces podemos llamar al equipo de respuesta rápida y ellos van a ocuparse del paciente sin que este paciente tenga que tener un ataque cardíaco. Y luego también hay un momento de cuidados críticos en el paciente, y luego también está posterior a los cuidados intensivos, es decir, cuando ya le damos de alta al paciente, se puede ir al hogar y necesitamos comunicar con las personas que se van a ocupar del paciente en el hogar y darles algunas advertencias y decirles que el seguimiento es muy importante. Entonces, el mensaje importante es que los cuidados críticos son un momento en donde el paciente cuenta con recursos limitados para sobrevivir, y es el momento en el que se debe de intervenir. Yo creo que lo has explicado bastante bien. Me gusta cómo identificas este plazo de recursos limitados, y también ese es mi mensaje principal. El cuidado crítico significa tiempo y no significa necesariamente cuidados intensivos. ¿Algo más que quisieras mencionar sobre este artículo? Nada en particular. Creo que lo has explicado muy bien el artículo en pocas palabras. Aquí vamos ahora a estudiar un ejemplo. Les vamos a dar un caso para practicar. No es un caso real, pero está inspirado de casos reales, de casos que hemos visto y experimentados. Entonces, estamos en un hospital rural y el hospital más cercano con una unidad de cuidados intensivos está a 40 kilómetros de distancia.
y en ambulancia. Las carreteras están cerradas debido a que el clima está muy mal. La historia del paciente es que en las rondas a las salas vieron que había un paciente de 54 años, masculino, con una historia, con un historial de CAED, HTN y T2DM. Y fue admitido al hospital y hace 3 días y tiene COVID-19. El jefe, su queja principal es que no puede respirar y en las siguientes rondas de la mañana te diste cuenta que tiene una taquipnea ligera, PR de 27 BPM, pero puede todavía hablar en frases enteras. Necesita oxígeno mediante una cánula nasal de 3 L por minuto y tiene algunos problemas cuando examinamos los pulmones. Y estos son los signos vitales. Frecuencia respiratoria 27 BPM, temperatura 37,9, la frecuencia cardíaca 95 BPM, NIB 107/59 y SP2, la saturación de oxígeno es el 92%. Buenos días, doctor. ¿Cuál es su opinión acerca del caso que estamos presentando? Tomando en cuenta esta historia, vemos que este paciente tiene taquipnea. Y vemos que la frecuencia cardíaca es normal, así que, a ver, la presión sanguínea también es normal. Por el momento no se me ocurre nada aparte de esta ligera taquipnea que debemos de mantener vigilando. Bien, el recuadro azul dice que podemos darle clic para ver qué más recursos están adjuntos y vemos que es una tabla que reporta señales de vida normales. Y este es un recurso bueno para los que están iniciando en medicina y que quizá no sepan cuáles son los valores normales para signos vitales normales. Avancemos y recordamos que el primer objetivo de práctica era el entender las metas para la segunda meta es el entender cuáles son los objetivos de la saturación de oxígeno para dar una terapia de oxígeno. Y esta es la actualización del paciente. A pesar de que se le dieron 3 litros por minuto de oxígeno mediante una cánula nasal, 2 horas después el paciente empieza a disminuir su saturación de oxígeno, ya cayó al 86%. Y cuando ustedes llegan a verlo, pareciera que que la taquipnea de este paciente aumentó y le cuesta cada vez más trabajo respirar. Solamente puede decir 2 o 3 palabras a la vez. ¿Qué debemos de hacer con este paciente, doctora? ¿Quiere decirnos algo? ¿Qué piensa la gente en la audiencia? ¿Por qué no nos dicen por chat cuál es el objetivo de hacer una saturación de oxígeno para este paciente? ¿Alguien que quiera escribir algo en el chat? Que nos digan qué es lo que piensan. Sería, ¿cuál es el porcentaje objetivo? ¿100%? ¿Creen ustedes? Nosotros por mucho tiempo estuvimos pensando que mientras más elevado el porcentaje de saturación de oxígeno, mejor. Bueno, ahora veo que están poniendo 94%, 92%, 95 a 98%, 90%. Pensamos que por mucho tiempo creíamos que debíamos dar más y más y más oxígeno hasta que llegara al 98, 99, 100%, pero luego se empezó a poner en cuestión si realmente eso era adecuado. Se realizaron diferentes estudios
y hicimos dos grupos, un grupo donde a los pacientes les dábamos un nivel de oxígeno de más de 98% y otro grupo en donde los pacientes tenían una saturación menor al 96%. Y para este paciente definitivamente él necesita más del 86%. Entonces la pregunta para ustedes es cómo aumentarían su nivel de oxígeno. ¿Qué tipo de dispositivo usarían ustedes o sería el más adecuado para elevar el nivel de oxígeno del paciente del 86 a por lo menos un 90 y tantos? Pueden usar diferentes dispositivos. Comenzaríamos con la cánula nasal o con una mascarilla. Esta persona tiene una hipoxemia ligera, entonces realmente no necesitamos un dispositivo más elaborado. Y hay una gráfica que muestra los diferentes niveles. Aquí hay un artículo, Julia, que habla justamente acerca de los objetivos de nivel de oxigenación y podemos ver cuáles son los cambios que podemos hacer en la práctica médica. Y voy a tratar de buscar esa gráfica en donde habla de la escalación del aumento de los niveles de oxígeno. No, pero la que estás poniendo en la pantalla es justamente la que quiero, porque aquí están los dispositivos. Ya empiezo a ver que la gente dice la cánula nasal y me parece muy bien. Aquí vemos un poco de qué se logra con cada uno de los dispositivos para llegar a el objetivo del nivel de saturación de oxígeno. Está bastante cargada la diapositiva, pero hablaremos de los elementos más importantes. Primero, empezamos con las recomendaciones. Todas estas recomendaciones se emiten después de haber realizado una gran cantidad de estudios. En este caso son 25 estudios. Ellos estudiaron todas las randomizaciones de los estudios, por ejemplo, los pacientes que recibieron más oxígeno, los pacientes que recibieron menos oxígenos y de acuerdo a los resultados decidimos cuál sería el nivel óptimo de oxígeno para los pacientes. Entonces, la primera recomendación, lo pueden ver en la parte de arriba y contamos con bastantes pruebas, es que una meta del 96% es la más elevada. No debemos sobrepasar el 96%. La segunda recomendación es bastante fuerte, pero no contamos con suficientes pruebas. Es que sugerimos no iniciar la terapia de oxígeno entre el 90 y 92%. No contamos con suficientes pruebas, pero es probablemente bastante seguro que empecemos a darle al paciente el 90-92% de saturación. Y la tercera recomendación, y que contamos con bastantes pruebas, es que no necesitamos comenzar una terapia de oxígeno por encima del 96%. La recomendación número 1, recuerden que contábamos con bastantes pruebas y estos son pacientes en situación crítica y que tenían algunos diagnósticos, algún tipo de crisis o neumotórax y la mayoría de los pacientes tenían estos síntomas y buscaban una meta de mayor a 97% o menor a 96%. Y resultó que los pacientes que recibieron menos del 96% tuvieron resultados de salud mucho mejores que los que recibían por encima del 96%. Alguien me mandó un correo y me preguntaron por qué incluyeron al clúster o al conglomerado del dolor de cabeza. Y los pacientes que tienen dolor de cabeza, normalmente se les pide que se les dé una saturación al 100% de oxígeno. Por eso es que se incluyó este grupo en este estudio. Aquí tenemos más detalle en la segunda recomendación, es decir, investigar qué tan seguro es que la saturación de oxígeno sea un poco menor al 91%. Y como decimos, no es una recomendación sólida, pero
el 90-91% de saturación es un nivel seguro, pero el más bajo. Y luego llegamos a la tercera recomendación y contamos con bastantes pruebas en los grupos randomizados, etcétera, en donde vimos que los pacientes estaban bastante bien cuando recibían una saturación del 93% de oxígeno, solo el 93%, y los pacientes están bastante bien. ¿Hay preguntas? Y aquí vemos todas las complicaciones en todos los estudios, es decir, la estancia en el hospital, la mortalidad y las complicaciones que tienen que ver, por ejemplo, infecciones como neumonía, pero otras infecciones también. Y en la mayoría de los estudios, la mortalidad se mejoró y la tasa de infección también se mejoró. Y estas son las cosas que tratamos de siempre ver para ver qué tan eficaces fueron. Y nos gusta ver que esto funciona también con pacientes que tuvieron un ataque cardíaco o algún tipo de problemas de ese tipo. Y vimos cómo los pacientes tenían este tipo de problemas, pero para los arrestos cardíacos necesitamos que los pacientes reciban cierto nivel de oxígeno, pero no tiene que ser tan grande, tan elevado. Muchas gracias, Julia. Y me parece que esto es algo muy importante. Me parece que en el chat podemos ver las respuestas diferentes. Vemos las metas de SPO2 que la gente ha mencionado y vemos cómo son bastante diferentes. Entonces, vemos que no hay un gran consenso en lo que respecta al objetivo de el nivel de saturación que le vamos a dar a los pacientes. Y es por eso que necesitamos seguir trabajando nuestra técnica de cuidados intensivos. Y no debemos buscar dar el 100% y tampoco debemos dar menos del 92% para los pacientes. Muchísimas gracias por este diálogo tan interesante. Tenemos otra actualización clínica de este paciente. Tenemos nuevos signos vitales. Ahora tenemos una frecuencia respiratoria de 32. La temperatura es 39 grados centígrados y su frecuencia cardíaca es ahora 115 BPM. Y desafortunadamente la presión sanguínea cayó al 83/55 y vemos que la saturación de oxígeno es 86% y esto es anormal de acuerdo con todas las gráficas que ya vimos. Entonces estamos viendo que la situación clínica de este paciente está empeorando. El siguiente objetivo de práctica es usar los puntajes clínicos para poder definir qué tipo de intervención le vamos a dar a este paciente. Les recuerdo que los puntajes son QSOFA, MEUS y QSCI. Le vamos a pedir a Nicolás que nos ayude a hablar de todo esto. Doctor, usted ha usado este sistema de puntajes y nos puede decir qué piensa usted de estos, cómo los usa, por ejemplo, en su práctica clínica. Buenos días, Ana, y buenos días a todos. Yo uso estos puntajes diariamente, sobre todo porque quiero identificar quiénes son esos pacientes que van a necesitar ser admitidos en los cuidados intensivos y también para identificar y para ver si su situación se está deteriorando. Y para identificarlos rápidamente, tratarlos y usar todos los recursos que tenemos a la mano y para ayudarles. Y me parece que los puntajes son bastante fáciles de usar y nos pueden dar información sumamente importante sobre el estatus del paciente. La siguiente pregunta me parece que es una pregunta de encuesta. Ya está en la pantalla para que todos vayan viendo esto. ¿Quieres encabezar esta encuesta? ¿Cuáles son diagnósticos diferenciales para las señales y los síntomas? Primero tenemos sepsis, luego tenemos SIRS, luego la falla respiratoria
Luego tenemos ARDS y por último la respuesta sería todos los anteriores. Y estos son las señales vitales de este paciente para que ustedes puedan decidir cuál sería el diagnóstico diferencial que puede aplicar con este paciente. SIRS is Systemic Inflammatory Response Syndrome. El SIRS es el síndrome de la respuesta inflamatoria. Aquí está ya en el chat. SIRS significa el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y ARDS significa el síndrome de problemas respiratorios agudos. Y es importante que sepamos porque dejamos los acrónimos en inglés, pero cada país tiene su acrónimo porque se traducen los acrónimos. Entonces, por eso los estamos poniendo en el chat para que ustedes sepan a qué nos referimos. Y muchas de las personas están respondiendo todas las anteriores. ¿Qué piensan ustedes? Es una muy buena respuesta porque en realidad a veces es difícil diferenciar este tipo de diagnósticos. Podemos usar entonces estos puntajes para saber exactamente lo que le está pasando al paciente y qué paciente necesita ser admitido a la unidad de cuidados intensivos. Podemos abrir los recursos para ver cuáles son los materiales que podemos usar para ayudarnos. Entonces, esta es una página web que se llama MDCalc, y es una página muy buena para los cálculos, etcétera. Entonces, aquí vemos cómo es el puntaje que nos ayuda para la sepsis y nos puede ayudar a identificar a los pacientes que podrían morir. Y esto es importante, que es un cuidado que vamos a dar fuera de la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué es importante utilizarlo? Porque nos ayuda a identificar a los pacientes que no están en la unidad de cuidados intensivos, pero que están en un alto riesgo de mortalidad. Y también nos puede ayudar a pues tener mayor conciencia de cualquier tipo de proceso infeccioso grave y también el poder empezar a hacer pruebas. Y como vemos, estos puntajes son bastante fáciles de usar. Hay 3 parámetros. Es el tener el estado mental alterado que podemos usar usando el puntaje GCS y tiene que ser menor a 15. Otro parámetro sería la frecuencia respiratoria que debe de ser igual o por encima del 22 respiraciones por minuto y también una presión sanguínea sistólica menor o igual a 100. Con el 2, por ejemplo, ya podemos identificar pacientes que van a tener una probabilidad mayor de morir en el hospital y que pudieran tener complicaciones. Es bastante fácil usarlo, lo podemos hacer en la cabecera del paciente y con esto podemos identificar rápidamente a todos los pacientes que están llegando a nuestros hospitales, al departamento de emergencias para saber de todos estos cuáles podrían tener peores resultados. Doctor, para nuestro paciente en este caso, no dice que tiene un estado mental alterado, pero sí tiene, no encaja con la frecuencia respiratoria y además el problema es en la presión sanguínea. Y aquí realmente lo de la pregunta sobre el COVID es solamente para fines de investigación. Y aquí nos dice que el puntaje es número 2. Con el número 2 decidimos que el paciente es ¿qué? Pues aquí dice la tabla que está en alto riesgo. Es
14 veces más propenso a morir en el hospital. Entonces es importante evaluar la evidencia de una disfunción de los órganos con estos pacientes de alto riesgo, haciendo pruebas sanguíneas, incluyendo el serum lactate y el cálculo de todo el puntaje SOFA. Y los pacientes que encajan en los criterios de Q-SOFA necesitan empezar a evaluar si tienen alguna infección. Aquí hay otra pregunta para usted, doctor Nicolás. ¿Qué es el puntaje MEUS y cuándo debemos usarlo? Recuerden, le damos clic en el recuadro azul para ver cuáles son los recursos que nos ayudan para entender esto. Recuerden, una vez más, estamos usando la página web mdcalc.com. Yo también uso esta página todo el tiempo. MEUS, por sus siglas en inglés, significa el puntaje de alerta temprana de la modificación de la situación clínica de un paciente. ¿Por qué lo vamos a usar? Porque los pacientes que tienen MEUS baja pueden seguir recibiendo el mismo tipo de cuidados y hay que mantenerlo en observación. Puede quedarse en el departamento de emergencia o en su cuarto, no importa, pero los pacientes que tienen un puntaje elevado necesitan recibir cuidado más cercano y también considerar si lo vamos a ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Como ven, todas estas preguntas nos ayudan a identificar rápidamente los pacientes que necesitan cuidados intensivos y que tienen un mayor riesgo de morir durante su intervención médica en el hospital. Aquí tenemos puntajes. Aquí contamos con 5 parámetros. El primero es la presión sanguínea sistólica y mientras más baja, mayor el puntaje. Entonces, y ya saben que los puntajes elevados significa que la persona está en mayor riesgo, debe ir a cuidados intensivos y está más propenso a poder morir en el hospital. El segundo parámetro es la frecuencia cardíaca. Sí, recuerdo correctamente, la presión sistólica de este caso que estamos estudiando era 83 y la frecuencia cardíaca era 115 y la temperatura 39 grados centígrados y la frecuencia respiratoria 32. Entonces, vamos a ir contestando 83, la frecuencia cardíaca 115 y la frecuencia cardíaca era sobre 30, ¿verdad? La temperatura era 39. Todavía no contamos con información acerca de su estado de conciencia. Podemos decir todavía que está alerta porque puede decir 2 o 3 palabras. Nos saltamos la parte de COVID porque esto es para fines de investigación. Y bueno, vemos que el paciente obtuvo 8 puntos, es decir, que tiene un 30% probabilidad de ser admitido en la unidad de cuidados intensivos y también el morir en el hospital. Entonces, esto nos permite identificar rápidamente a los pacientes que deben de ingresar en una unidad de cuidados intensivos. De 3 para arriba necesitamos hacer que este paciente reciba cuidados intensivos. También quiero decirle a los participantes que estos recursos cuentan con las pruebas, es decir, todos los estudios que se realizaron para llegar a este sistema de puntajes. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Si usted está en un hospital rural y quizá en su centro no hay una unidad de cuidados intensivos, ¿usted usaría de todas formas el puntaje MUS para ver si hay que mandar a este paciente a otro hospital? Quizá no como la única herramienta, pero sería una de las herramientas que usaría, pero también usaría otro puntaje, el QSO, el QSOFA, el QCSI y estaría monitoreando continuamente a este paciente y trataría de mandarlo a otro hospital en cuanto ya contara con toda la información. Y si sería consciente y le diría que está en un alto riesgo de desarrollar alguna deficiencia de órganos. Una pregunta más. Dice, ¿qué es el puntaje QCSI y cuándo lo debemos de usar?
Bien, vamos a nuestra página favorita nuevamente. Okay, when to use the quick ¿Cuándo se usa este puntaje? COVID-19? Dice, es el QCSI, significa por sus siglas en inglés, el índice de gravedad de la COVID-19. Y predice 24 horas con anticipación una situación respiratoria crítica para el paciente. Entonces, necesitamos identificar a los pacientes de la COVID-19 ya admitidos al hospital, pero que van a necesitar irse rápidamente a cuidados intensivos. Tenemos tres factores aquí o parámetros. Primero es la frecuencia respiratoria y como vemos que es cuando es por encima del 28 el puntaje es mayor. La pulsioxiometría, el puntaje es mayor cuando es en 88 o menor por ciento y el flujo de O2 si está entre 5 o 6, el punto será mayor. Entonces, la pulsioxiometría del paciente era 86, así que vamos a poner y era 6 litros por minuto. Entonces, vemos que recibe un puntaje de 12, es decir, que este paciente está en alto riesgo. Hay un 57% de riesgo de desarrollar en las siguientes 24 horas una enfermedad severa. Vamos a tener que ponerle mucha atención a este paciente porque tiene un alto riesgo de deterioración de sus órganos. Va a seguramente necesitar ventilación mecánica y todos los cuidados intensivos que necesita un paciente con la forma severa de la COVID-19. Estos puntajes entonces son muy útiles porque ya sabemos cuándo necesitamos escalar el nivel de cuidados del paciente que llega a nuestro centro de salud. Bien, pasemos al siguiente objetivo que dice que necesitamos destacar cuáles son los señales y síntomas que amenazan la vida del paciente para decidir cuándo se necesita dar cuidados intensivos. Bien, ahora le voy a pedir al resto de los colegas que nos ayuden con esta parte. Y tenemos una actualización más de nuestro paciente. El paciente perdió conciencia, entonces estos son los nuevos signos vitales que hemos obtenido. La frecuencia respiratoria es de 40 BPM, temperatura 39, frecuencia cardíaca de 147, presión sanguínea es 63 sobre 25 y la saturación del oxígeno es 66%. Doctor Freddy, ¿cuáles de estas señales necesitan una intervención inmediata? ¿Qué piensa usted, doctor Freddy? Muchas gracias, Ana, y buenos días, tardes y noches a todos los que nos están escuchando. Aquí el síntoma que nos indica que necesitamos una intervención inmediata es la frecuencia respiratoria. Y necesitamos intervenir aquí, necesitamos ayudarle porque este paciente se va a poner peor. Y ya hemos estado viendo cómo se ha empeorado la situación de este paciente. Probablemente este paciente ya necesita cuidados intensivos. Y probablemente la respuesta necesita ser inmediata. Y este paciente necesita de un equipo especializado para su cuidado. Sin duda, la situación de este paciente está empeorando y necesita inmediatamente cuidados intensivos. Eli, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque Eli está en el equipo de respuesta ante emergencias. Y también a Sean. Los dos trabajan en el mismo equipo en la Universidad de Stanford. Entonces, creo, doctor Freddy, que ellos necesitan ayudarle a usted. Ilan, Sean, ¿pueden comentar cuáles son los signos vitales y cómo responderían o qué tipo de ayuda le darían?
Ayúdenme, ayúdenme, por favor. Estoy viendo los signos vitales y vemos que este paciente realmente ya está teniendo un código azul debido a la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Necesitamos estabilizar al paciente inmediatamente y controlar la presión sanguínea para poder llevarlo a una unidad de cuidados intensivos. Y si esto estuviera sucediendo en la cabecera del paciente, la enfermera estaría diciendo o declarando código azul para entonces que un equipo más especializado se ocupe de este paciente, el equipo de anestesia para poder empezar una terapia respiratoria en este paciente. Y puntos importantes de un equipo de respuesta, el objetivo es facilitar la intervención temprana y estabilizar al paciente. Y un paciente que empeora rápidamente fuera de la unidad de cuidados intensivos necesita este tipo de ayuda. Ya dijimos que el cuidado crítico es un momento y este equipo de respuesta ante las urgencias es capaz de estabilizar el paciente para que podamos ganar tiempo y poderlo transferir a una unidad de cuidados intensivos. Así que es necesario contar con un equipo que pueda dar este tipo de cuidados para poder estabilizar al paciente y prevenir que los resultados de salud sean peores y que podamos contar con más tiempo para que este paciente pueda ser transferido a la unidad de cuidados intensivos. Y vemos que una disculpa, hay un ruido de fondo, es imposible escuchar tantas voces a la vez. Entonces, ustedes dicen, hay que dar, el cuidado crítico es el que se da en la cama del paciente. Y nosotros en la Universidad de Stanford contamos con un equipo de respuesta ante urgencias y las enfermeras pueden llamar a este equipo y es el equipo que responde. Le voy a dar clic a la respuesta para ver cuáles son los recursos que podemos utilizar en este caso. Y aquí tenemos un módulo de aprendizaje en el Centro de Recursos Pedagógicos. Y estos son los factores que podemos usar para determinar que el equipo de respuesta tiene que ocuparse de este paciente, es decir, los equipos de respuesta rápida y también los equipos especializados en código azul. Y estas son algunas de las razones por las que una enfermera o incluso un miembro de la familia puede ver para poder exigir o pedir una respuesta inmediata con el paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia respiratoria normal, una presión sanguínea sistólica anormal, una saturación de oxígeno anormal, pero también cambios agudos en el estatus mental y también el resultado de orina puede ser una de las razones. Y si algún familiar tiene algún tipo de preocupación sobre este paciente, puede también llamar a el equipo de respuesta rápida, dolor en el pecho que no se resuelve con nitroglicerina o cualquier tipo de dolor que no se pueda controlar, algún tipo de vía respiratoria inestable o algún tipo de convulsión. Entonces necesitamos conocer todo esto para poder llamar al equipo de respuesta rápida. Whoever mute in the background. Thank you. Appreciate it. And then the second Y el segundo recurso es el tener este manual de emergencia y les recomendamos que lo descarguen y que lo impriman porque incluye diferentes escenarios, cosas que han sucedido en la vida real. Y aquí hay instrucciones de cómo manejar este tipo de escenarios, incluyendo cosas como vías aéreas, vías respiratorias inestables, etcétera. Y también tenemos directrices internas para estos cuidados intensivos durante la COVID-19. Entonces, veamos aquí equipos de respuesta rápida.
Y aquí vemos cuáles son los pasos que debemos hacer para poder establecer sistemas de respuesta rápido. Este es un módulo que cubre muchos de los pasos y habla de cada uno de estos para poder establecer y aplicar rápidamente equipos y métodos o sistemas de respuesta rápida en su centro de salud. Este manual o esta guía también incluye diferentes escenarios que pueden usar como práctica para que su equipo de respuesta inmediata se entrene. Este es un módulo bastante amplio, bastante extenso, no vamos a ahondar en ello, pero ahorita les copiamos el enlace en el chat para que ustedes vayan y puedan usarlo como un recurso más de los que tienen ustedes disponibles. Doctor Freddy, hay una pregunta más. ¿Nos puede ayudar con ella? Muchas gracias, doctora Ana. ¿Cuál de las siguientes intervenciones podrían ser necesarias para este paciente? Ya sabemos que la situación de este paciente está empeorando y contamos con muchas opciones. ¿Cuáles de estas son necesarias para este paciente? Entonces, un mayor nivel de atención médica, una terapia de oxígeno, aumentar la terapia de oxígeno, un monitoreo más frecuente, una resucitación continua y una gestión de las vías respiratorias. En 2003 hubo una guía para las intervenciones rápidas y tiene muy buenos ejemplos de cómo funciona un equipo de intervención rápida. Bueno, creo que ya hemos dado suficiente tiempo para que todos respondan. Y estas son las respuestas. Elaya, ¿nos puedes hablar de tu experiencia? Pero antes, bueno, vemos que la mayoría de ustedes respondieron todas las anteriores y en efecto, esta es la respuesta correcta. Cuando la situación de un paciente está empeorando, necesitamos hacer todas estas actividades. Bien, Elaya, ¿nos puedes compartir tu experiencia con nosotros? No sé si Kiara está aquí con nosotros, pero quizá Elay. ¿Nos puedes hablar un poco de tu experiencia como miembro del equipo de respuesta rápida? ¿Y cuál es el objetivo de un equipo de respuesta rápida? Sí, esa definición del cuidado crítico es un momento y la respuesta rápida es prevención del empeoramiento del paciente. Es decir, hay que estabilizar al paciente en esos momentos, transferir al paciente a cuidados intensivos. Y por eso es que todas las anteriores es lo que buscamos. Nosotros en Stanford buscamos siempre tener farmacistas, personas que se ocupan de las vías aéreas, etcétera. Pero también he trabajado en hospitales rurales en donde no contamos con estos recursos y solamente tenemos a una o dos personas que vienen a ayudar al paciente. Pero ese es un ejemplo del mínimo de personas que necesitamos para poder ayudar a los pacientes. Con un doctor de cuidados intensivos y una enfermera se puede dar este tipo de estabilización al paciente. Y hay muchos tipos de respuestas rápidas. Esto varía de acuerdo a la diferencia de los centros de salud. Elay, ¿te puedo hacer una pregunta más? Dices que has trabajado en hospitales rurales y nos has mencionado que normalmente este equipo de respuesta rápida es una enfermera y el doctor de cuidados intensivos. Y si no hubiera una unidad de cuidados intensivos, ¿quién sería la persona o las personas más adecuadas para poder dar esta respuesta rápida?
El doctor de cuidados intensivos sería la persona más adecuada, porque seguramente tienen ya todos los conocimientos para estabilizar al paciente. ¿Y qué piensas de un anestesiólogo? Porque creo que en este seminario están presentes muchos anestesiólogos. ¿Crees que ellos pueden ayudar? Por supuesto. Y creo que en muchos hospitales ellos son parte de los equipos de respuesta rápida, porque ellos son capaces de gestionar las vías aéreas y dar resucitación continua y cubrir los 5 puntos que ya mencionamos. Quizá un terapeuta respiratorio no es algo que existe en absolutamente todos los centros de salud en todo el mundo y quizá no reciban ese nombre. A veces les llaman a un fisio, ¿cierto? Un terapeuta de la respiración es alguien que va a gestionar los dispositivos de administración de oxígeno, ventiladores mecánicos, etcétera, pero no todos los países cuentan con esta especialidad. Nosotros en los Estados Unidos, en algunos hospitales hay, pero no en todos. Y mencionaste CRA, Eli. Es una enfermera anestesióloga certificada. Y tampoco en todos los países existen enfermeras anestesiólogas certificadas y muchas veces hay personas que se ocupan de dar ese conjunto de herramientas para poder gestionar las vías aéreas del paciente. Okay, Ilana. Okay. Another question from space. Una pregunta más desde el espacio. ¿Su centro de salud cuenta con un sistema de respuesta rápida para los pacientes ambulatorios? Por favor, respondan simplemente sí o no. Repito la respuesta. ¿En su centro de salud ustedes cuentan con un sistema de respuesta rápida para los pacientes ambulatorios? Perdón, hospitalizados, pero que todavía no están en cuidados intensivos. This response for the pool. Y empiezo a ver que muchas personas están respondiendo ya. Pueden usar la encuesta, el recuadro que ya salió, o escribir su respuesta en el chat. Y vemos que ya personas ponen su respuesta en el chat y veo muchísimos sí. Muchas personas están respondiendo que sí cuentan, pero también veo muchos no. Okay. Time is over. Bueno, y una persona dice que no sabe. Es bastante interesante ver que no se sabe. Entonces, las respuestas sí, no y no sabemos. Y vemos cómo está bastante equilibrado, 48 versus 52. This is an important question. Es una pregunta muy importante y es un problema muy importante porque muchos de los cuidadores no saben que hay un equipo de respuesta rápida. Muchos centros de salud no saben que hay un sistema de respuesta rápida. ¿Quién puede activar un equipo de respuesta rápida? Me gustaría mencionar aquí que cualquiera puede detonar una respuesta rápida. Y si es una alerta falsa, no pasa nada, pero queremos capacitar a los pacientes, a las enfermeras a que sepan cuáles son los momentos en los que debe de pedir una respuesta rápida. Y no pasa nada si fue un error o una falsa alarma, porque realmente el personal, las enfermeras, si ven que la situación del paciente se está deteriorando, deben de en ese momento pedir respuesta rápida. Lo peor que puede pasar es que llegue el equipo y que digan, no, era una falsa alarma o no pasa nada, pero siempre debemos de cuidar la situación del paciente.
Y necesitamos darle capacitación a las enfermeras para poder empoderar a las enfermeras para que puedan estar detectando las señales, para que puedan reconocer una deterioración en el paciente y reconocer en qué momento pueden llamar al equipo de respuesta rápida. Y no pasa nada, una vez más insistimos, si fuimos por nada. En este recurso, aquí vean cómo tenemos una tabla y este es un artículo. Y aquí tenemos una lista de todas las situaciones que nos llevan a pedir una respuesta rápida. Y también aquí dice quién puede pedir recursos adicionales. Puede ser la enfermera, un médico, un terapeuta, pero también puede ser un personal no médico. Y todo esto se ha debatido muchas veces, pero por ejemplo, un miembro de la familia, algún familiar del paciente puede pedir que se le dé una respuesta rápida. Aquí hay muchos signos, síntomas que nos pueden guiar para que la enfermera sepa, por ejemplo, la presión cayó, la frecuencia respiratoria aumentó, el paciente perdió conciencia o conocimiento, hay que llamar respuesta rápida. Y vemos aquí también los porcentajes. Y también tenemos aquí diagnósticos finales, que fue lo que hicieron que se le llamara al equipo de respuesta rápida. Y es una de las razones de por qué se les llamó al equipo. Y me parece que esta información es importante para poder determinar qué recursos vamos a usar. ¿Cuáles son los recursos que necesitamos llevar a la cabecera del paciente? Entonces, bueno, una vez más le pediremos a Eli y a Sean que comenten. Ustedes dicen que ustedes van a la cama del paciente, pero ¿qué llevan con ustedes cuando saben que ustedes tienen que aportar respuesta rápida? Ahora con la pandemia de la COVID-19 hemos también traído herramientas para poder medir rápidamente al paciente. Pero te estás refiriendo a que tú usas el equipo de protección personal. Sí, justamente. Y dependiendo del tipo de llamada, tenemos dos tipos de verificaciones. Tenemos la llamada de código azul. No hay pulso en el paciente, o también tenemos el código respuesta rápida, y en este código el paciente todavía tiene pulso. Se le puede sentir el pulso del paciente, sigue despierto, pero quizá la presión sanguínea es baja y necesita atención. Y lo que hacemos es que vamos con un equipo de enfermeras de respuesta rápida, y normalmente un residente también llegaría y van a evaluar rápidamente la situación del paciente y van a decidir qué es lo que se le va a hacer al paciente, si necesitamos más cosas para saber o si necesitaremos a un equipo que nos ayude a facilitar la transferencia al paciente, y cuáles serían las recomendaciones para saber exactamente cómo ocuparnos del paciente. ¿Quieres decir algo más, Eli? En el carrito tenemos ya casi todo lo que necesitamos, pero la parte más importante, si llega el farmacista con todas las medicaciones, es muy importante, es fundamental para nosotros. Quizá el resto de los panelistas pueden ver si quieren agregar algo, y de ahí pasaríamos al tercer objetivo, o bueno, no el tercero, sino el siguiente objetivo: identificar el personal clave que va a ser capaz de dar cuidados intensivos. Pero a todos los panelistas que no han participado, ¿hay algo que ustedes quieren agregar a este tema sobre los equipos de respuesta rápida? Así es, Ana, yo quisiera agregar algo. Yes, a very interesting discussion. Now, if you look at the poll, whether we have Si vemos la encuesta, vimos que la mitad decía que sí tenían un equipo de respuesta rápida y la mitad dijo que no. they do exist, but En muchos países existen estos equipos de respuesta rápida. Sin embargo, en la práctica clínica y durante muchos años,
muchas personas ignoraban que se podía contar con este tipo de equipos. Y por lo general en un centro de salud son las enfermeras las que están vigilando la condición del paciente. Y aquí, por ejemplo, en el caso que estamos usando para aprender, vemos que en solo 2 horas se deterioró la situación del paciente. Y en mi centro de salud, el equipo de respuesta rápida, por lo general, son anestesiólogos. Y ahora con la COVID-19, vemos cómo las personas ya están más sensibilizadas, ya saben qué es lo que deben de monitorear y cada sala debe de tener herramientas para poder mantener estable al paciente. Por ejemplo, para la taquipnea del paciente y también para estabilizar al paciente. Entonces, lo primero que podemos hacer, bueno, primero, el equipo de respuesta rápida puede realmente marcar la diferencia en un hospital con pocos recursos. Y entonces, cuando tenemos un equipo especializado, ellos necesitan una respuesta, una capacitación continua y necesitan entrenarse con simulaciones para poder pues perfeccionar la técnica y sobre todo ahora con la COVID-19. Y solo para decir también que con pocas cosas podemos hacer mucho. Es muy importante lo que usted menciona. Hay que resaltar que se puede hacer mucho con pocos recursos. Y los sistemas de respuesta rápida son diferentes en cada centro de salud, ya sea un centro que tiene muchos recursos o uno que carece de recursos. Los sistemas de respuesta rápida se adaptan a la realidad de cada hospital y me parece que es importante señalar cómo el 50% de los que respondieron aquí en esta encuesta no tienen un sistema de respuesta rápida. Y esto es algo al que debemos de ponerle atención y me parece que todos los hospitales pueden establecer un sistema de respuesta rápida independientemente de cuántos sean los recursos con los que se cuenta. Aunque sea ponerle el pulso oxímetro a la enfermera o dejarlo en la sala donde está el paciente enfermo, etcétera. Y el cambiar la frecuencia del monitoreo de los signos vitales. Eso son pequeños cambios, pero son intervenciones de cuidados críticos. El estar revisando los signos vitales del paciente forman parte del cuidado crítico. Y usted lo dijo bastante bien y es muy importante resaltarlo, así que muchas gracias por traerlo a la mesa de debate. ¿Hay alguien más que quisiera comentar algo más acerca de los sistemas de respuesta rápida antes de que empecemos a hablar de quién es el personal que debería conformar un equipo de respuesta rápida? Nos puede ser motivo de confusión de a quién vamos a llamar y cuándo, porque hay muchas cosas que debemos de observar. Entonces, la ventaja de un equipo de respuesta rápida establece muy claramente quién tiene que hacer qué. Y eso evita la confusión cuando se va empeorando la situación del paciente. Identificar las personas que pueden responder al llamado nos ayuda a identificar justamente el rol que puede tener un médico senior, alguien que se ocupa de anestesia, etcétera. El asignarle un rol a un médico experimentado para que él determine cuándo se necesita dar cuidado intensivo a este paciente. Y Julia mencionó algo muy importante también. Hay una diferencia entre los equipos de respuesta rápida y los equipos de código azul, pero a veces esta distinción no queda muy clara.
Y el hecho de simplemente llamarle al equipo de respuesta rápida, se van a desplegar los mismos recursos que se despliegan cuando es un código azul. La diferencia únicamente es que tenemos un paciente que tiene quizá alguna derrame cerebral o que está teniendo quizá algún ataque cardíaco, ese es código azul, y el resto es un paciente cuya situación se está deteriorando. Y de ahí es que se creó el equipo de respuesta rápida, porque estábamos viendo que algunos pacientes tenían, por ejemplo, un ataque cardíaco o un derrame cerebral, y realmente sí, sí ayuda a distinguir y sí puede cambiar mucho el resultado o la condición clínica del paciente. Pasemos entonces al siguiente objetivo, el identificar al personal clave que puede ofrecer cuidado crítico oportuno. Quizá la audiencia nos puede escribir en el chat. ¿Quiénes creen ustedes que deberían formar parte del equipo de respuesta rápida? ¿Quiénes son los que tienen que llegar a la cama del paciente cuando alguien está diciendo la situación del paciente está deteriorando? Si pueden escribir en el chat qué especialidad. Eli mencionó al farmacista y ese es un punto importante. Entonces, para la audiencia, ¿quién más debería de llegar a la cama del paciente cuando la situación del paciente se está deteriorando? Alguien que está inestable. Pongan en el chat, por ejemplo, ¿alguien ya dijo un médico? Entonces, yo agregaría a un médico senior que pueda tomar decisiones acerca de la intervención que se le debe dar al paciente. Alguien está poniendo una persona encargada de las vías respiratorias del paciente. Podría ser una enfermera anestesista, un médico anestesista, cualquier intervencionista, la enfermera líder. Hemos visto a alguien especialista y claro, anestesiólogo están escribiendo. También personas que sean parte de los cuidados intensivos. Alguien escribió también si se cuenta con pues un especialista de cuidados intensivos. Julia está diciendo un farmacista o alguien que tenga un acceso inmediato a los medicamentos del paciente. Todas estas son muy buenas respuestas y depende mucho de los recursos disponibles en su centro de salud. Pero para el 50% de las personas que no cuentan con un equipo de respuesta rápida en sus hospitales, quizá empiecen haciendo un comité, primero para identificar con qué recursos se cuentan en la institución y de ahí ya decir quiénes son los que deberían de conformar el equipo de respuesta rápida y qué herramientas y medicamentos se necesitarían. Pero además de los medicamentos, ¿cuál sería el equipo necesario para dar una intervención de respuesta rápida al paciente? Ya vimos que llegó Papicho. Hola, Papicho. Dice cualquier personal capacitado, porque no todos los centros de salud tienen una subespecialidad. Y lo saludo nuevamente a Papicho. Buenas tardes a él. Entonces, quizás Sean o Eli nos pueden responder, o doctora Julia, Dati, Freddy, Rodrigo, Andrea, Nicolás. ¿Cuál es el equipo que llevamos a estas situaciones de emergencia? Ya veo que la doctora Vanessa está aquí. Doctora Vanessa, ¿qué llevaría? ¿Qué dispositivos o equipos llevaría? Equipamiento. Hola a todos. Está con nosotros la doctora Vanessa Moll de Suiza. Perdón, pero estaba en la unidad de cuidados intensivos COVID-19. No pude llegar a tiempo a la sesión. Estaba ocupada.
Yo, mi equipo de respuesta rápida llevaría a mi farmacista preferido, mi carrito de código azul, medicamentos de emergencia, equipo de intervención de emergencia de las vías respiratorias, algo con el pulsioxímetro o algo que me permita medir los signos vitales, presión sanguínea, dependiendo de lo que está sucediendo con el paciente, para que tenga yo una primera impresión y empezar a tomar medidas. Medicamentos, monitorear el oxígeno y equipo para las vías respiratorias. ¿Algún acceso intravenoso? Por supuesto, claro. Pensé en eso porque quizá usted quiera administrar los medicamentos mediante intervención intravenosa. Sí, definitivamente, muy importante. Y también es muy útil en situaciones como esta, cuando las venas de las personas no están muy visibles o es difícil el quizá contar con una aguja intraósea. Sería bastante útil porque es bastante fácil poner esta aguja en la tibia del paciente y en segundos ya tenemos un acceso muy rápido. Y obviamente aquí nos damos cuenta que tienes capacitación en respuesta de emergencias. Y quizá todo esto no esté disponible en los hospitales de los participantes. Dijiste el carrito que tiene especializado para una respuesta de intervención inmediata. ¿Nos puedes decir qué contiene este carrito? ¿Quién, doctora Julia? ¿Qué tipo de cosas tiene este carrito? Tiene todos los equipos que se necesitan en este tipo de categorías o de este tipo de situaciones. No es absolutamente todo, pero los que son más propensos a ser usados. Por ejemplo, administración intravenosa, galones, guantes, equipo de protección personal para intervenciones o procedimientos, líneas arteriales, líneas centrales. A veces también medicamentos de emergencia, calcio, algo así. Y presiones para o los sedantes pero bueno, depende mucho de cada hospital y de cada país, dispositivos para administrar oxígeno, etcétera. Doctor Nicolás y Rodrigo, ¿ustedes usan ayudas cognitivas en su carrito? Casi que iba a intervenir, iba a mencionarlo justamente. Le leí la mente. En algunos de nuestros hospitales tenemos unos, sobre todo en las unidades de los bloques operatorios y están en español para que todos entiendan. Y tenemos varios apoyos cognitivos y obviamente hacemos muchas simulaciones para que quede muy claro. Y hay que recordar cosas, hay que recordar que el paciente no es un examen y que realmente ustedes no deben de saberlo todo. Entonces, el tener un apoyo escrito de los procedimientos puede ayudarnos a guiarnos. Y cuando hablamos de los equipos de respuesta rápida y el equipo que debería de estar ahí. Y recuerdan que les hablé del manual de emergencia que lo desarrolló el grupo de apoyo cognitivo en anestésico en Stanford. Y eso está muy bien. Y
vamos a darle clic para que veamos. Este manual es gratuito. Lo pueden descargar en inglés, pero también está traducido en muchos otros idiomas: chino, holandés, francés, alemán, español, portugués, coreano. Entonces, por ejemplo, los hospitales hispanohablantes pueden encontrar el manual en español y vean cómo aquí está todo esto en español. Y aquí tenemos los algoritmos comunes de ACLS. También tenemos el diagnóstico diferencial, hipotensión, hipoxemia, por ejemplo, eventos críticos específicos, el broncoespasmo, por ejemplo, la embolia del líquido amniótico, etcétera. Entonces, todas estas son las emergencias médicas más comunes y en este manual, como ven, lo pueden imprimir y tiene apoyos cognitivos de forma muy rápida. Podemos leer las recomendaciones que se hacen en escenarios críticos del paciente. Esta es una herramienta disponible para muchos. Entonces pueden usar este apoyo pedagógico para el personal médico en los hospitales. Y recuerden, está en este recuadro azul. Y una vez más, en el chat también está el enlace, el que dice emergencymanual.stanford.edu. Se nos está acabando el tiempo. Avancemos. Entonces, hemos hablado de quiénes son las partes interesadas que necesitan implementar o aplicar un sistema de respuesta rápida. Hablamos pacientes, enfermeras, cuidadores, médicos, enfermeras, farmacistas, pero hay una persona más que no hemos mencionado y que quiero realmente invitarles a reflexionar: el equipo de liderazgo y administración del hospital. Es importante que ellos formen parte de esta idea de contar con un sistema de respuesta rápida y por ende un equipo de respuesta rápida para que se logre instalar y que funcione bien. Cuando ustedes establezcan un comité de sistema de respuesta rápida, asegúrense de involucrar a las personas que son parte de la administración del hospital para que tenga éxito este sistema, porque esto tiene que ver con la seguridad del paciente. ¿Y cuál es el tipo de documentación que necesitamos usar durante una intervención de respuesta rápida? Aquí hay un ejemplo en el Centro de Recursos Pedagógicos, y quiero señalar rápidamente: en el Centro de Recursos Pedagógicos, cada vez que ustedes ven un clip en la parte superior derecha, si le dan clic ahí, significa que pueden descargar estos recursos. Aquí, por ejemplo, hay artículos, diapositivas, por ejemplo, el artículo sobre los cuidados continuos críticos y también, por ejemplo, este que dice equipo de respuesta rápida. Entonces, cada vez que vean el clip, recuerden que aquí hay más materiales y que son descargables y que pueden hacerlo para mejorar los recursos de su centro de salud. Eli, Sean, nos pueden hablar el tipo de documentación importante para el equipo de respuesta rápida. Este es un muy buen ejemplo. Nosotros tratamos de simplificarla porque en una emergencia, bueno, pues necesitamos responder rápidamente. Todos estamos muy nerviosos y el tratar de llenar un formulario muy complicado, pues nos hace perder tiempo y no estamos interviniendo en el paciente. Entonces, lo hemos simplificado en aras del tiempo y en aras de poder intervenir rápidamente en el paciente. Y obviamente las enfermeras posteriormente pueden empezar a completar este formulario, por ejemplo, explicar por qué se le llamó al equipo de respuesta rápida, quiénes fueron a la cabecera del paciente, etcétera. Sean, ¿tienes algo que agregar acerca de los documentos y lo que se debe y no incluir? Lo que dijo Eli
es lo que realmente está sucediendo en la clínica médica, es decir, los signos vitales, el tipo de intervenciones que se le hicieron al paciente. Y esto puede incluir preguntas como intubaron al paciente, qué medicamento le dieron, qué procedimientos hicieron en el paciente. Y lo pueden escribir rápidamente durante esta respuesta rápida o el código azul. Y posteriormente, ya cuando el paciente está estable o ya lo transferimos, podemos agregar más detalle, es decir, documentar con mucho más precisión lo que sucedió antes de estabilizar al paciente, o sea, todos los procedimientos. Y esto lo hacemos para mantener un registro, pero los eventos claves en una respuesta rápida es lo que está sucediendo ahí y en ese momento y lo que le dimos al paciente en términos de medicamento, equipo, intervención, procedimiento. Y esta es una muy buena herramienta de comunicación porque muchas veces cuando llega el equipo de respuesta rápida, a veces el paciente está estabilizado, está estable y está en su sala y está esperando que se cuide, pero muchas veces se lo llevan a una unidad de cuidados intensivos que es fuera de esa sala o incluso lo transfieren a otro hospital y entonces la documentación sirve para registro, para mantener una buena comunicación, para asegurar la estabilidad del paciente, el bienestar del paciente. Bueno, nos quedan 3 minutos. Quiero decir rápidamente que me encantó haber trabajado con todos estos panelistas. Muchísimas gracias por el tiempo que le han dedicado a esta sesión. Y en el minuto que me queda, quiero hablar de cómo pueden ustedes establecer un sistema de respuesta rápida y un equipo de respuesta rápida. ¿Cómo podemos aplicar este equipo para mejorar el bienestar de los pacientes? Aquí tenemos esta parte. Hay que identificar la situación para mejorar, por ejemplo, el resultado del paciente. Esta es la respuesta de por qué queremos un equipo de respuesta rápida. También identificar las señales de alerta tempranamente antes de que tengamos un ataque cardíaco, un derrame, etcétera. Y también estos sistemas dan una intervención oportuna en los pacientes inestables. Y Rodrigo, Sean mencionaron que los cuidados críticos son algo que sucede en un momento y que se hace al lado del paciente. Yo creo que estos son 2 mensajes claves con los que nos debemos quedar el día de hoy. También hay que evaluar lo que está sucediendo en su centro de salud y identificar las oportunidades. Entonces, crear o revisar las políticas de respuesta rápida de su institución, identificar los actores clave, pacientes, enfermeras, médicos, familias, farmacistas, terapeutas, perdón, de la respiración, identificar las barreras o los obstáculos y luego hay que empezar a tomar decisiones, el crear un comité, asegurarnos de que ustedes están involucrando a todos los actores claves y entender cuáles son las perspectivas de cada uno de ellos en lo que respecta a los obstáculos y luego establecer un calendario para aplicar o introducir los cambios y también identificar las soluciones que le vamos a dar a los obstáculos. Y lo último es tomar medida, adaptar los protocolos existentes en el instituto, usar los recursos disponibles, garantizar que estamos revisando y que estamos resolviendo los obstáculos para seguir buscando el bienestar del paciente. Y por último, necesitan introducir una simulación y una práctica y como está es un hipervínculo azul, los va a llevar a otra página donde van a encontrar mucho más recursos. Y le voy a dar la palabra al doctor Rodríguez para que nos hable de la importancia de la simulación. Es la única forma en la que nosotros podemos entrenar el factor humano. La única forma en la que podemos poner en práctica el liderazgo, la comunicación y otras competencias es mediante la simulación. No se requiere invertir mucho dinero y muchas de las simulaciones se puede hacer con un actor en un contexto real. Con muy pocos recursos se puede establecer un programa de simulación en un centro de salud o en un hospital. Y es crítico, es fundamental contar con simulación en un hospital.
De acuerdo, completamente. Muchísimas gracias. Recuerden, en el centro de recursos están también los siguientes pasos para poder establecer un equipo de respuesta rápida en sus hospitales. Agradezco a los aliados, Assist International, Project ECHO, Stanford Anesthesia y todos mis maravillosos colegas en este panel y todos los participantes. Tenemos participantes de más de 128 países y estamos llegando a miles de personas. Es un grupo de personas maravilloso. Me siento honrada de trabajar con ustedes. Muchas gracias por su participación y por su tiempo. Gracias a todos. Tengo unas notas más antes de cerrar esta sesión. Fue una sesión maravillosa. Muchísimas gracias a todos los panelistas maravillosos por compartir su tiempo y su pericia. No habría sido posible este seminario sin ustedes. También muchísimas gracias a todos los participantes que se sumaron a todas partes del mundo. Gracias por sus preguntas, gracias por sus respuestas. Por supuesto, gracias a nuestros patrocinadores, a los que han financiado este proyecto, Project ECHO Institute y la Fundación GE. En la diapositiva van a ver algunas notas de seguimiento. Ya hemos compartido muchísimos enlaces en el chat, pero también les llegará por correo electrónico. Muchos de ustedes han pedido las diapositivas, los recursos, etcétera. Todos estos están disponibles en el LRC. Y esta página también incluye muchos otros recursos adicionales, encuestas, cuestionarios, ejercicios, videos. Esto es algo que les va a llegar en los siguientes 2 días. También van a recibir un certificado de asistencia y tienen que llenar una encuesta de retroalimentación que nos es muy útil. Está disponible en diferentes idiomas y ya también se puso el enlace en el chat. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Si tuviesen más preguntas, nos las hacen llegar, por favor, a eco@assistinternational.org. Muchas gracias. Adiós a todos.